retomamos nuestro estudio de, retomamos nuestro estudio de Hechos capítulo 12 en esta oportunidad. Estamos estudiando el libro de los Hechos y vamos a leer en pantalla Hechos capítulo 12, versículo 1, dice la palabra del Señor: en aquel tiempo el rey Herodes echó en mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, para nosotros Rosa, en la traducción, una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos, los que estaban adentro, le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hay una frase, queridos, que explica muy bien lo que es la historia. La historia, dicen, no se explica, se narra. La historia se explica a sí misma. ¿Por qué? Porque no hay otra cosa más que leer y entender lo que dice la historia cuando es fidedigna, y entonces creer la historia es creer y entender lo que significa. ¿Por qué decimos esto? Porque estudiando este libro histórico de la Biblia,
de mucho accionar de los apóstoles y de, como se suele decir, el movimiento, el poder del Espíritu Santo trabajando detrás de los apóstoles, uno puede encontrar que esto es una realidad. No hay que estar buscando demasiadas cosas para que con la lectura natural del texto bíblico pueda salir una enseñanza abundante de cada texto de la Biblia. No obstante, nosotros estamos en un estudio, estamos inmersos en un estudio en el que tenemos que bucear por dentro de los textos de la Biblia para encontrar la enseñanza para nosotros. Y yo quiero entonces dejar con ustedes en esta noche 4 conceptos de un bosquejo general de Hechos capítulo 12. Los primeros 2 versículos nos cuentan cómo fue el tema de la persecución de la iglesia. Luego, desde el versículo 3 al versículo 18, vamos a encontrar lo que es la descripción de lo que fue la prisión, el encarcelamiento de Pedro. Desde el versículo 19 al 23 vamos a ver la perdición de Herodes, es decir, cómo termina sus días este rey. Y por último, versículos 24 y 25, la predicación de la palabra. Así que en estos 4 puntos se resume todo esto que hemos leído: la persecución de la iglesia, la prisión de Pedro, la perdición de Herodes, la predicación de la palabra. Ustedes saben, y arrancando con el primer punto, que la iglesia nos narra, el libro de los Hechos particularmente, tuvo un inicio que fue marcado por la prueba y la persecución. No fue fácil para los creyentes del primer siglo vivir en aquel contexto en el cual daban testimonio de su fe personal en el Señor, y a muchos de ellos les costó su propia vida. Hasta este capítulo 12, nosotros tenemos 5 persecuciones. En el capítulo 4, los ancianos, los gobernadores y los escribas están persiguiendo a los creyentes allí de la primera etapa de la iglesia. Capítulo 5, los saduceos comienzan a perseguirles y a hostigarles porque estaban en contra del tema de la resurrección. Para ellos no existía, y entonces estaban negando eso que la iglesia había salido a proclamar, que el Señor Jesús había resucitado después de estar muerto 3 días. Capítulo 6, ahora son los de la sinagoga que persiguen a la iglesia y allí toman prisionero a Esteban, le dan el juicio y allí lo matan. Capítulo 8, aparece la persecución de la iglesia en Jerusalén, y allí encontramos que hay un joven que está encargado de este trabajo que se llama Saulo de Tarso. Y en este capítulo 12, en esta quinta persecución hasta el momento en el libro de los Hechos, encontramos a Herodes persiguiendo a la iglesia. Ahora, fíjense que comienza diciendo que hay un momento de prueba y persecución. Dice: Herodes echó mano de algunos para maltratarlos. La palabra maltratar es una palabra que nosotros la conocemos muy, muy bien. Es la palabra caco, con la cual nosotros definimos en nuestro lenguaje cotidiano, en el castellano cotidiano, a un delincuente o a un ladrón o a alguien que maltrata, castiga, lastima a otro para conseguir un bien para sí. Entonces, cuando la Biblia nos dice que Herodes había tomado a algunos para maltratarlos, lo que está diciendo es: los tomó para lastimarlos, para dañarlos, para herirlos y con ello perjudicar a la iglesia. Es interesante ver, perdón, que se me fue, es interesante ver, perdónenme, el apóstol Pedro no tenía estos problemas. Es interesante ver que en la historia la familia de Herodes fue una familia que persiguió mucho al pueblo de Dios. Nosotros conocemos, por ejemplo, a Herodes el Grande, aquel rey que pertenecía a esta familia llamada Herodes y que fue el que mandó matar a todos los niños cuando nació el Señor Jesús. En segundo lugar, nosotros conocemos también a Herodes
Antipas, que fue el que permitió, el que consintió en la muerte de Juan el Bautista, cuando murió decapitado. Y en tercer lugar, nosotros tenemos a este Herodes Agripa, que es el que figura en este capítulo 12 del libro de los Hechos. Así que Herodes fue una familia imperial descendiente de los idumeos, que descendían de los edomitas, que eran familiares directos de Esaú, y ustedes saben que no había buena relación entre los edomitas, los idumeos y los judíos. Entonces, allí se produce un clic, un quiebre, porque Herodes estaba haciendo esto ¿para qué? Para agradar al pueblo, para conseguir el favor del pueblo. Es como si dijera, vamos por más, ya que esto agradó al pueblo, hemos matado a Jacobo, el hermano de Juan, entonces vamos ahora a meter preso a Pedro y lo vamos a matar. Esto agradaba al pueblo. Así que encarceló a Pedro en los días de la Pascua. Obviamente no podía quitar la vida de Pedro en esos momentos porque el pueblo estaba dedicado a la celebración de esta fiesta, pero allí guardó a Pedro hasta tener la oportunidad de poder matarle y lo guardó allí en la cárcel. En segundo lugar, encontramos la prisión de Pedro. Y esto es un poco la historia de los versículos que van desde el versículo 3 al 18. 4 grupos de soldados, de 4 soldados cada grupo, es decir, 16 soldados, casi un comando, un grupo comando, un pequeño batallón, estaba destinado a cuidar la vida de Pedro y a tenerlo preso para poder llevarlo a la muerte. 2 soldados junto a él estaba atado con cadenas, dice la Biblia, 2 soldados fuera y encima el contexto de la cárcel. Ahora, cuando uno lee este encarcelamiento de Pedro, esta prisión de Pedro, no puede, hermanos, más que sorprenderse. Si yo leyera esto humanamente hablando, debería decir, no lo creo. Es imposible que con 4 soldados en una cárcel nadie haya visto que Pedro se fue. Pero lo dice la Biblia. Y como lo dice la Biblia, yo lo creo. Y lo creo porque el poder de Dios es aquel que obra detrás de todas estas cosas. Por eso nosotros ejercitamos nuestra fe en la palabra de Dios, en las obras de Dios, en el poder de Dios. Pedro es librado de la cárcel cuando el ángel aparece. Pedro estaba durmiendo, toca su costado y le dice, vamos, levántate, ponte tus zapatos, ponete el manto, cubrite con el manto y seguime. Así que allí el apóstol Pedro se despierta, sale y dice la Biblia que estaba suponiendo que era un sueño, una visión. Salen de la cárcel, se les abre la puerta principal y caminan hasta una calle, como dice el texto bíblico, y entonces allí desaparece el ángel y Pedro ahí se da cuenta de que el Señor era el que había hecho todo esto, de que Dios había intervenido para salvar a su siervo. Esto es sorprendente, queridos, porque dice la Biblia que después, al día siguiente, cuando nadie podía entender qué había pasado con Pedro, se produce un alboroto no pequeño. La frase allí es la idea, se armó un lío fenomenal, porque había custodias, había un grupo de 16 personas encargadas de custodiar a Pedro y Pedro desaparece sin dejar ningún rastro. Así que Herodes, en su enojo, tal cual como correspondía en el cumplimiento de la ley de aquellos soldados que no cumplían con estos mandatos, les ordenó la muerte a todos estos soldados. Dios interviene, restaurando y salvando a su siervo. Tercero, aparece la perdición de Herodes, versículos 19 al 23. Herodes estaba enojado, pero se fue de allí, dice que se fue a la región de Cesarea y allí se enojó con los de Tiro y Sidón. Había un problema comercial porque dice el texto bíblico que
los de Tiro y Sidón estaban pidiendo que el rey pudiera abastecerlos. Es decir, había un tema comercial, tal vez falta de alimentos o de provisiones o de no sabemos muy bien qué, y entonces estaban implorando el favor del rey y sobornaron a uno de sus colaboradores. ¿Para qué? Para que pudiesen tener acceso y recibir el beneplácito del rey. Así que no nos puede sorprender, los sobornos, las coimas, el cohecho, ya estaban también en aquel tiempo y han estado en toda esfera del poder, en el Antiguo Oriente, ahora y siempre va a existir desgraciadamente este problema. Y entonces, cuando obtienen ese contacto, ese nexo, ese puente con el rey, comienzan a adularlo para obtener su favor. Y allí dice que Herodes, vestido de sus ropas reales, dicen los versículos 19 al 23, estaba escuchando la adulación del pueblo, como el pueblo decía, voz de Dios y no de hombres. Es decir, estamos oyendo la voz de alguien que es superior, de alguien que es grande, de alguien que es inmensamente grande, de alguien que es Dios para nosotros. No es la voz de un hombre común y corriente. Y allí, en su vanidad, Herodes quedó tan impactado por eso, sintió, vaya a saber uno, qué habrá pasado dentro de él, que dice que Dios lo castigó. Es que Dios, queridos, no comparte su gloria. Y lo que este pueblo hizo fue llenar a este hombre en su vanidad, en su orgullo, en su suficiencia y compararlo con Dios. Dios no comparte su gloria. Y dice el historiador Flavio Josefo que fueron 5 días de intensa agonía por un problema que muy bien no se sabe, pero que terminó haciendo morir a Herodes Agripa comido por gusanos. Dice que, la historia dice que pasó 5 días de tremenda confusión mental, dolores intensos, grito y una inmensa agonía para morir comido por los gusanos. Ahora, por último, versículos 24 y 25 nos habla de la predicación de la palabra. Dice que la palabra crecía y se multiplicaba, es decir, se expandía. La persecución que sufrió la iglesia no la tiró para atrás, al contrario, la estimuló todavía más, influyó mucho en su crecimiento y en su expansión, al punto de que el versículo dice, crecía la palabra, se multiplicaba la palabra. Y Bernabé y Saulo volvían después de haber hecho sus servicios, es decir, después de haber trabajado en la extensión del evangelio, y volvieron allí en medio de todas estas luchas y pruebas que tenía la iglesia del primer siglo. Así que la predicación de la palabra, bueno, ahora se me fue, no importa. La prisión de Pedro, la perdición de Herodes y el tema del encarcelamiento, las pruebas de la iglesia. Ahora, hermanos, yo quiero detenerme en este concepto y quiero cerrar en esta noche buceando un poco, metiéndome un poco con ustedes en algunos conceptos de Hechos capítulo 12. Ya vimos a grandes rasgos qué era lo que había pasado. Para mí, la frase más trascendente de todo este capítulo 12 es esta que aparece en el versículo 5, en el segundo renglón. Pero técnicamente es una conjunción adversativa, es decir, viene sucediendo algo, pero sucede otra cosa. Venía caminando bien, pero tal cosa. Estábamos con esto, pero sucedió otra cosa. Y esto es lo que cambia y lo que da el clic a todo este capítulo 12. ¿Por qué? Porque mientras Pedro estaba esperando, la iglesia estaba orando y Dios estaba actuando. Y siempre pasa lo mismo. Pedro estaba esperando allí en la cárcel. Yo supongo que estaría tal vez cansado
por todo lo que estaba viviendo, estaría ansioso por ver qué era lo que podía llegar a pasar, más allá de la tranquilidad que vemos y observamos en Pedro porque estaba durmiendo. Pero mientras Pedro estaba allí esperando a ver qué era lo que pasaba, la iglesia estaba orando, dice, orando sin cesar. Y mientras la iglesia oraba sin cesar, Dios estaba actuando. Y yo quiero dejar con nosotros en esta noche una serie de enseñanzas sobre estos conceptos para que nos ayuden en nuestra vida personal, pero también en nuestra vida espiritual. O si quiere al revés, en nuestra vida espiritual y en nuestra vida personal particular. Y vamos a observar, queridos, que Dios aún obra hoy en día de maneras extraordinarias, fuera de lo común, para lo que nosotros interpretamos o pensamos. Allí estaba Pedro, allí estaba en la cárcel. Era imposible, humanamente imposible que pudiera salir. Sin embargo, la iglesia comenzó a hacer lo que tenía que hacer, que era orar por Pedro. Supongo que muchos creyentes estarían dudando y dirían, bueno, ya está en la cárcel de seguridad, se supone, según los historiadores, que podría estar en una de las torres del castillo, del palacio de Nerón, donde había algunos lugares allí que se guardaban como cárceles para los enemigos públicos o aquellos que estaban interesados en que no tuvieran acción pública, y la iglesia estaba orando. Pedro estaba esperando, la iglesia orando y Dios actuando. Dios estaba obrando. Y esto, queridos, es importante porque lo espiritual transforma lo material. Y lo espiritual es movido, es activado cuando nosotros oramos. Necesitamos aprender este concepto. Quizá no podamos hacer mucho por otros hermanos que están en necesidades. Tal vez sí, tal vez no. Pero hay algo que sí podemos orar y es y es orar. Podemos orar por los demás. Debemos orar por los demás. Por eso Santiago dice allí en su capítulo 5, versículo 16, orad unos por otros, ¿para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y me quiero detener en este concepto, oremos unos por otros, ¿para qué? Hay un propósito en la oración, para que seamos sanados. Si bien la palabrita que allí aparece, yaomai, en el original, es una palabra que se utiliza muchas veces para la salud física, para la restauración de la salud física. Hay un montón de pasajes de la Biblia, particularmente del Nuevo Testamento, donde esta palabra aparece vinculada a la restauración moral y espiritual de las personas. Así que necesitamos, es como si Santiago dijera, necesitamos orar unos por otros para ser restaurados, para ser bendecidos, para ser sanados. ¿Por qué? Porque cuando oramos, el poder de la oración se activa y Dios comienza, y Dios obra de maneras imposibles de entender, imposibles de descifrar, imposibles de conocer. ¿Por qué? Porque es Dios. Entonces, este versículo nos muestra, queridos, este versículo de Hechos, nos muestra que Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia estaba orando y Dios estaba actuando. Yo no sé si estaría como Pedro. Pedro estaba durmiendo, yo estaría tremendamente preocupado. No tengo el calibre espiritual de este hombre de Dios. Yo estaría acongojado, angustiado, triste. Pero la Biblia dice que él estaba durmiendo. El Salmo capítulo 3, verso 5 dice, yo me acosté y dormí y me desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. Hay muchos textos de la Biblia donde nos invitan a descansar en el Señor. Pedro estaría descansando porque dice la Biblia que estaba dormido. Si lo tuvo que despertar el ángel con semejante aparición de luz allí, es porque Pedro estaba profundamente dormido. Y Pedro estaba confiado. Si tenía que morir o si tenía que seguir viviendo, dependía todo de la voluntad de Dios. Entonces quiero dejarte en esta noche varios efectos de la oración en este capítulo 12 del libro de los Hechos. El primero de ellos, la oración
actúa cuando parece que no va a suceder nada. Insisto con ese concepto, con esa palabrita tan significativa del versículo 5. Pero, hermanos, cuando parece que no pasa nada, tenemos que seguir orando. Tenemos que confiar en el poder de la oración. Tenemos que saber cuáles son nuestras necesidades concretas para orar delante de Dios, con fe, depender de Él y decirle, Señor, tú puedes obrar. No podemos hacer otra cosa más que levantar nuestros ojos y esperar la provisión, la salida, la liberación, la victoria, el triunfo que solamente puede venir de tu mano. Así que la oración nos hace seguir, insistir en ella cuando parece que no pasa nada. La primera lección, la oración actúa cuando parece que aún no sucede nada. La segunda es que la oración da luz en medio de la oscuridad. Me encanta ese concepto del versículo 7. Apareció una gran luz en la cárcel. Yo no sé cómo ninguno de los carceleros la pudo ver y darse cuenta que era lo que estaba pasando. Era una luz espiritual, una luz de la presencia de Dios. Era el ángel del Señor que venía a ayudar a su siervo Pedro. Y yo quiero decirte que siempre que el creyente ora, el creyente está en luz. Si no oramos, estamos en tinieblas. No vamos a tener la luz suficiente si no tenemos vidas de oración. Y hermanos, cuando decimos vidas de oración, no estamos diciendo que hay que estar las 24 horas del día orando. Hay que estar las 24 horas del día en espíritu de oración. Así que no nos puede sorprender que tengamos oscuridad en nuestra vida, que no podamos ver muchas veces el camino de nuestra vida si no oramos como corresponde. Se produce una gran luz en medio de la oscuridad. ¿Por qué? Porque la oración da luz en medio de la oscuridad. Tercero, la oración nos despierta de nuestra condición. El ángel tocó a Pedro y le despertó. Y esto es significativo porque la oración nos despierta. La oración nos hace estar de otra manera, espiritualmente hablando. Cuando un creyente no ora, es un creyente que está dormido espiritualmente. Esto tenemos que tenerlo muy en claro. Me sorprende porque el ángel toca a Pedro, Pedro se despierta. El poder de la oración despierta a este hombre de Dios. La oración despierta y nos hace ver nuestra condición. En cuarto lugar, la oración nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Fíjense que hay allí varios mandatos del ángel. Lo despierta y le dice, levántate, cíñete, átate las sandalias, envuélvete en tu manto, sígueme. Así que cuando oramos como respuesta a la oración, no nos queda otra cosa que obedecer al Señor. No nos queda otra. La oración nos lleva a darnos cuenta, a veces sin entender mucho, pero que tenemos que obedecer al Señor. Y tenemos que hacer la voluntad del Señor. Por eso Pedro, sin entender lo que le estaba diciendo el ángel, actúa en consecuencia. Levántate, cíñete, átate las sandalias, envuélvete en tu manto, sígueme. La oración nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Quinto, la oración nos hace ver cosas increíbles. Alguien dijo, la oración de fe cree lo increíble, recibe lo imposible, mira lo invisible. Y es así. Dice el versículo 11 que Pedro, cuando el ángel le dejó, ahí volviendo en sí, y es la misma expresión que aparece cuando el hijo pródigo estaba sentado allí en el lugar de los chanchos, comiendo con ellos, hasta que volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y ese concepto, volviendo en sí, es lo mismo que le pasa a Pedro. Es decir, se da cuenta de lo increíble que ha pasado. Por ello dice en el relato bíblico, he aquí, ahora entiendo, ahora comprendo que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo quería hacer conmigo. La oración nos hace ver lo imposible, creer lo increíble y mirar lo invisible. Sexto, la oración nos hace sentir el gozo de Dios.
Porque allí cuando llegan cuando Pedro llega a la casa de la mamá de Juan Marcos, allí están orando y entonces se produce, cuando Pedro llama a la puerta, se produce ese gozo tan grande en Rode porque conoce la voz, distingue la voz del apóstol y no le abre la puerta, sale corriendo para buscar a los otros y decirles, vengan, que está Pedro. Y los otros le dicen, no, estás loca, ¿qué te pasa? Sí, es Pedro. Bueno, será el ángel de Pedro. Así que la oración verdaderamente nos hace ver cosas increíbles. Y la oración nos hace ser conscientes de cómo Dios obra poderosamente en nosotros. Aquellos creyentes se asombraron, Pedro se asombró, se llenaron de gozo. Y queridos, la oración nos hace sentir el gozo de la comunión y de la presencia con Dios en la vida. Queridos, yo estoy terminando en esta noche. Muchas veces hemos escuchado hablar acerca de la oración y es un tema archi recurrente en nuestros mensajes, en nuestras reuniones, en nuestros comentarios. ¿Por qué? Porque el creyente ha sido llamado a una vida de oración. Necesitamos orar más, queridos. Aun cuando no veamos que pasa nada, aun cuando no entendamos, en medio de la oscuridad, para salir de nuestra condición de sueño espiritual, para llevarnos a hacer la voluntad de Dios, para ver cosas increíbles de Dios en nuestra vida, para sentir el gozo de Dios, necesitamos orar, necesitamos orar. Es significativo, queridos. Dice el texto bíblico y lo hemos leído, se abrieron las puertas de la cárcel, pero no se abrieron las puertas de la casa de Juan Marcos a Pedro. Aquellos que estaban orando fueron aquellos que mantuvieron las puertas cerradas por un tiempo, hasta que se dieron cuenta de lo que pasaba. A veces somos como los creyentes allí en la casa de Juan Marcos. Tenemos las puertas cerradas y nos impide ver no solamente la gloria de Dios, sino el poder de Dios. Tenemos nuestras oraciones cerradas y no podemos ver el poder de Dios manifestado en nuestra vida. Dice Zacarías 4:6, no es con espada, no es con ejército, no es con fuerza, es con el poder de mi espíritu. Y el poder del Espíritu de Dios solamente viene cuando nosotros oramos. Por eso el Señor dijo en Mateo capítulo 21, todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis. Tenemos que orar, hermanos. Necesitamos salir de prisiones de nuestra vida. Hay muchos creyentes que viven en prisiones de enojos, de mal carácter, de cosas del pasado, de errores del pasado, de pecados del pasado, de resentimientos. Hay creyentes que necesitan salir de las cárceles. Lo único que nos puede sacar de esas cárceles en las cuales nos encerramos nosotros muchas veces es el poder de la oración. Tenemos que orar. Necesitamos gozo en la vida. Tenemos que orar. Necesitamos creer más en Dios y confiar más en Dios. Tenemos que orar. Nos está faltando algo en la vida. Tenemos que orar. Hay que orar. Las puertas de nuestras propias cárceles se abren cuando somos capaces de orar. Y yo cierro con esto. Tenemos que orar, aunque aparentemente no pase nada. Tenemos que orar junto a otros creyentes. A veces hay creyentes que les da vergüenza decir lo que pasan. Y es respetable. Hay que respetarlo. Hay que respetar esos silencios. Pero también, queridos, déjenme decirles, podemos, sin entrar en detalles, decirle a los demás, hermanos, oren por mí, necesito la oración de ustedes. Me encantan los grupos de oración. ¿Por qué? Los que manda Adrián habitualmente en forma diaria. Porque allí, en un pantallazo, tenemos los nombres de 5, 6, 7, 8 hermanos por los cuales orar en ese momento que recibimos el mensaje y saber que estamos orando junto a otros creyentes por ellos. Tercero, tenemos que orar esperando que la respuesta llegue.
porque Dios va a responder. Necesitamos, hermanos, aprender a orar. Y alguien dijo, nada cambia más la vida del creyente y la vida de la iglesia que el poder y la práctica de la oración. Termino. La persecución de la iglesia, la prisión de Pedro, la perdición de Herodes, la predicación y la extensión del evangelio, y viendo en la vida de este hombre cómo obró Dios de un milagro de una manera extraordinaria, contundente, tremenda, para enseñarnos a nosotros que cuando Pedro estaba encarcelado, la iglesia estaba orando y Dios estaba obrando. Que así sea para nosotros. Dios nos bendiga y aplique a nuestra necesidad personal y también congregacional la palabra. Y quiero pedirte, si estás en medio nuestro y aún no tenés a Jesucristo en tu vida, quiero invitarte a que comiences con la primera oración, la oración más importante de todas, que es pidiéndole perdón al Señor por tus pecados. Orando al Señor para que Él pueda entrar en tu vida y con el poder de su muerte en la cruz pueda perdonar todos tus pecados, limpiarte de todos tus pecados y hacerte una nueva persona. Es la primera oración, es la más importante. Después van a seguir muchas más oraciones, pero esta es la que te conecta, te contacta con el poder salvador de Dios. Estamos a tu disposición para lo que necesites. Dios nos bendiga, hermanos. Dejo a José para que concluya la reunión en esta noche. Que el Señor nos bendiga. Amén. Arde mi corazón a tus pies, te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario.